Hola, buenas tardes. Qué bueno poder estar nuevamente aquí en Rigorífico Poesía, compartiendo y hablando en cuanto a literatura y aquellas impresiones que me ha dejado o me dejan los libros que estoy leyendo en el momento. El día de hoy vamos a continuar con las impresiones de algunas ideas que me quedaron o me llamaron la atención del libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Hoy es la tercera sesión donde abarcaremos este libro y este es desde la página 136 a la página 239. Es un libro de cerca de 460 páginas. Yo creería que para la próxima sesión ya estaríamos finiquitando este libro, y el día de hoy vamos a ver unos temas bien interesantes, como por ejemplo la importancia de la mujer en Grecia, entre comillas, o aquellas mujeres que pudieron permanecer o reflejarse dentro del canon de Grecia. Vamos a hablar de Cleopatra, vamos a hablar de Julio César, vamos a hablar de Marco Antonio, de cómo los libros, no solamente en la antigüedad, han sido objeto de censura, sino que también en la actualidad, a través de diferentes hechos históricos, como en Irak, como por ejemplo la biblioteca de Sarajevo, de cómo en diferentes novelas también se ha dado como este tema de la censura en contra de los libros. Vamos a ver esa faceta de Platón, ¿sí? Que no solamente estamos acostumbrados a escucharlos, a estos seres como mitificados, endiosados, pero aquí Irene Vallejo en este libro pues nos va a hablar de otra faceta y de esas ambivalencias o esas dicotomías, esos claros oscuros que hay dentro del alma humana, y en Platón no era la excepción. Entonces me encanta cuando se habla de estos personajes históricos que no solamente son admirados por su pensamiento filosófico, sus ideas, sino que también nos refleja que por más importantes o seres que han dejado huella en la humanidad, pues también no eran ajenos a poder experimentar las pasiones, las contradicciones de los seres mortales como somos nosotros. Bueno, también en esta sesión hablaremos acerca de algunos libros que, por ejemplo, en algún momento ha llevado a que las personas puedan tomar decisión de suicidarse o que han impactado en la vida de las personas emocionalmente. Hablaremos del libro de El nombre de la rosa de Humberto Eco, y bueno, muchos otros temas más. Empecemos por ahora con en esta época ya de esta tercera sesión, en estas páginas ya se empieza a hablar de cómo aquellas primeras páginas díscolas o primeras momentos donde encontramos en el año 680 a.C., encontramos alusiones o palabras salidas de lo tradicional o de la filosofía tradicional o idealista en cuanto a lo que sería, por ejemplo, el honor, en cuanto al sexo, en cuanto a este tipo de literatura. Aquí, por ejemplo, se habla de la página 136, vamos a 135 y 136. Vamos a hablar en cuanto a, por ejemplo, en esta época se respetaba mucho el tema del honor en las guerras y demás. Y pues hay un personaje que se llamaba Calímaco. No, Calímaco no. Era un personaje que se llamaba Arquíloco, ¿sí? Y este era un guerrero, y entonces dice acá en la página: según el código del honor, había que aguantar la posición en el campo de batalla, sin retroceder ni huir, en una escaramuza contra los ejércitos tracios. Arquíloco tuvo que elegir entre morir en el sitio tras su alto y pesado escudo, o dejar este tirado y echar a correr para sobrevivir. Existía en la antigua Grecia un insulto gravísimo: ser un arrojaescudos. Se dice que las madres espartanas, cuando despedían a sus hijos antes del combate, les advertían que volvieran con el escudo o sobre él.
es decir, llevándolo en el brazo por haber luchado con valor, o tendidos encima, convertidos en cadáveres. Entonces, cuando hablamos de Grecia, de la época helenística y demás, pues se suele mencionar que todo este tema del honor en los campos de batalla, en las guerras, pues era algo característico de los guerreros, pero en este caso con este guerrero Arquíloco, pues él fue la excepción, ¿sí? Entonces había esa máxima como regresen un escudo, ya sea tendido encima de él, convertido en un cadáver, o vuelva con el escudo como con símbolo de que fue un guerrero que ganó la batalla. Y Arquíloco pues manifestó como ni loco, o sea, tampoco vale la pena irme a morir en una batalla simplemente que por honor, o renunciar o irme de la batalla a vivir mi vida simplemente que porque hay un código de honor. ¿Qué fue lo que decidió Arquíloco? Él más bien dijo lo siguiente: el escudo que arrojé a mi pesar en un arbusto, una pieza excelente, ahora lo blandé un tracio, pero salvé el pellejo. ¿Qué me importa ese escudo? Que se pierda. Otro tan bueno me compraré. Entonces aquí se menciona pues de cómo sin tapujos y sin ningún sentimiento de honor ni demás, pues también el ser humano puede tomar unas decisiones que en contra de la sociedad pueden ser consideradas como con falta al honor. Ahora, no es lo mismo en esta época que en su momento en la Grecia antigua. Entonces, esos son registros de anécdotas de estos soldados y, por ejemplo, también se hace mención acá por Arquíloco donde dice: nadie después de muerto es honrado por sus paisanos. Preferimos vivos la alabanza de los vivos, ¿sí? Entonces, también se habla de las primeras páginas que hacen alusión de lo que hoy en día, por ejemplo, diríamos Henry Miller, ¿no? Como lo que es Census o Trópico de Capricornio, Trópico de Cáncer, donde estamos acostumbrados a ese tipo de literatura que hace alusión al sexo, a las relaciones como tal sexuales. Y en estas primeras páginas que se encuentran en esta época, pues en alusión al sexo oral, se menciona por parte de este mismo Arquíloco, donde dice, comillas, nadie después de muerte, perdón, no, aquí no, este ya lo había leído, es en la parte donde dice acá, página 136, y este es con otra persona. Aquí fue exactamente, ya les digo quién era el personaje acá, entre los versos, sí, efectivamente era Arquíloco. Dice: ojalá pudiera tocar la mano de Neula y abalanzarme presto a la acción sobre su odre y acomodar el vientre sobre el vientre y mis muslos a sus muslos. Un brevísimo fragmento conservado demuestra que no la acobardó hablar de sexo oral en su poesía. Como un tracio o un frigio que con una caña chupa la cerveza, ella gacha la cabeza, se afanaba. Entonces, interesante porque en este lenguaje, prácticamente haciendo alusión al sexo oral, estamos hablando en el año 680 a.C., pues en estas páginas de estos poetas o de estos escritores griegos se empieza a hablar de sexo, se empieza a hablar de esta manera un poco más desparpajada, ¿no? Diferente a lo que estamos acostumbrados por la parte de los griegos, que siempre se habla de filosofía y de temas densos. Pues aquí ya en esta época se empieza a hablar de unos temas más naturales, más del hombre natural, más del sexo, más de no importa el código de honor, lo que importa es vivir. Y de esa manera entonces se empieza a dar esta paradoja con estos escritos. Ahora, más adelante se habla de Calímaco, que es considerado el padre de los bibliotecarios. Es cuando nace el tema de los bibliotecarios. Podría ser el precursor o el padre de los bibliotecarios, porque era el encargado de ordenar los libros por autenticidad, por identificación de los rollos, de los papiros, la diferencia de libros de diferentes autores con el mismo nombre, diferenciar estos libros, y de poder trazar como una ruta de los diferentes autores a través del Atlas. Este Calímaco, padre de los bibliotecarios, era un escritor, era un poeta, y paradójicamente era el encargado de organizar todos estos libros y de ser el primer bibliotecario de la historia, y sin embargo su obra se perdió. Entonces, qué paradoja con este autor.
Ahora, dentro de la época de la literatura griega, pues se mencionan algunas mujeres que eran escritoras y demás, porque la mayoría eran hombres, pero hay una que llama la atención, que sí quedó dentro del canon literario griego, como era Safo. Y esta Safo en su momento pues escribía y demás, pero esta época de helenística también no era ajena a la época machista, ¿sí? Donde era difícil para una mujer educarse y para leer o aprender a leer y vencer estos obstáculos, puesto que también en esta época, tal como en la actualidad, pues existía el machismo. Las mujeres eran relegadas a estar dentro de sus casas, solamente se podían educar y podían leer aquellas mujeres que pertenecieran pues como a familias de abolengo y demás. Hay una anécdota que cuenta Irene Vallejo aquí en el libro en cuanto a una profesora que ella tuvo en el instituto, y es muy bonita esta historia porque ella dice que en principio uno como estudiante no valora a lo que los profesores le enseñan a uno, y lo que le enseñan a uno, y ella, haciendo alusión a esta profesora, ella dice lo siguiente. Dice: recuerdo que al principio sus clases no me impresionaron demasiado. ¿Cuánto tardamos en reconocer a quienes nos van a cambiar la vida? Entonces yo era una adolescente decidida a vender muy cara mi admiración. Esperaba profesores carismáticos, seguros de sí mismos, de esos que los había visto en algunas películas. Entran al aula con aire rebelde, plantan el culo sobre el borde de su mesa y se lanzan a hablar, ingeniosos, brillantes, divertidos. Exteriormente, Pilar Iranzo no encajaba en esa fantasía. Altísima y delgada, encorvaba ligeramente los hombros como disculpándose por ganar en altura a todo el mundo. Vestía una convencional bata blanca. Al hablar, sus largas manos de pianista agitaba el aire con nerviosismo. Más adelante, dice Irene Vallejo, que años después, cuando yo misma me he tenido que enfrentar al vértigo de una clase, he comprendido que hace falta querer a tus alumnos para desnudar ante ellos lo que amas, para arriesgarte a ofrecer a un grupo de adolescentes tus entusiasmos auténticos, tus pensamientos propios, esos versos que te emocionan, sabiendo que podrían burlarse o responder con cara de piedra e indiferencia ostentosa. Entonces, mire la percepción de cuando se es estudiante, cuando se es alumno, y otra cosa es cuando se es profesor, ¿no? A veces cuando somos estudiantes en primera medida no valoramos lo que los maestros o profesores, el esfuerzo que ellos realizan para enseñarnos, para darnos las clases, y tenemos una vara muy alta para medir a los profesores y tal vez no es lo más adecuada. Y como Irene más adelante ya reconocería, ¿no? Y se daría cuenta de esto cuando ella misma tuvo que pararse enfrente de un salón de clases y preparar una clase. Allí reconoció la importancia de lo que había sido esta profesora en su momento. Esto me hace recordar también a Camus, ¿no? Cuando él recibe el Premio Nobel de Literatura, que inmediatamente envía una carta a su profesor donde dice que le agradece por todo lo que en su momento le enseñó. Entonces, esa reflexión en cuanto a esto, ¿no? Nadie sabe lo que cuesta realizar algo hasta que lo hace. Es muy fácil poder criticar, poder decir como, mire, eso no se hace así o se hace de esta manera, pero ver el detrás de bambalinas, todo lo que conlleva una preparación para algo. Bueno, más adelante se habla de cómo en Atenas, a pesar de que era la capital de los experimentos políticos, pues no era ajena a que no había libertad, ¿sí? Irónicamente no había libertad para las mujeres, no podían tomar la palabra en espacios públicos, solamente la literatura y los actores, los temas de literatura, los actores y los cantantes eran hombres. Entonces mire que en la meca del pensamiento filosófico, de las ideas revolucionarias, de los experimentos políticos, pues la mujer era un cero a la izquierda, ¿sí? No podían hablar en público, y todo lo que tenía que ver con la expresión en público y demás, como lo eran los escritores, los actores, los cantantes, pues era el sexo masculino el que dominaba esta situación. En otros lugares fuera de Grecia se había un poco menos de rigidez en cuanto al tema de las mujeres para su participación.
Y dentro de otras mujeres que nos habla Irene Vallejo de la parte de la literatura griega, se habla de esta Safo que ya les mencioné, ¿sí? Que es una de las pocas que se quedó como consignadas en el canon de la literatura griega, porque la mayoría pues son hombres. Describe cómo era Safo: era bajita, era poco atractiva, no era hija de un rey, ¿sí? Y como en la época sucedida, pues la casaron con un extraño. Su hermano dilapidó la fortuna familiar y Safo tuvo una hija, pero más adelante se acabó su matrimonio. Entonces pues ella se dedicó fue a dirigir un grupo de mujeres, y en algún momento pues una de ellas se enamoró de Safo, ¿sí? Y pues cuenta la anécdota de cómo esta era mujer revolucionaria en esa época, y se habla de algunos poemas que son muy diferentes a lo consignado o a lo que siempre hemos escuchado de el deber ser, o de lo se considera como conservador, ¿no? Algunos poemas desafiantes en un tono de escritura diferente a la época, que generaba polémica a través de estos versos, como por ejemplo en la página 168 se menciona unos de estos poemas donde por ejemplo Safo escribió: dicen algunos que nada es más hermoso sobre la negra tierra que un escuadrón de jinetes, o de infantes, o de naves, pero yo digo que lo más bello es la persona amada. Entonces obviamente esto para la época era algo fuera del canon conservador de la literatura, ¿sí? Y también hay otro poema de Safo donde dice: me parece igual que un dios bueno, el poema más conocido de Safo se desarrolla en la boda de una joven amiga que ya no volverá al grupo. Recuerde que Safo dirigía un grupo de mujeres, ¿no? Para Safo es la fiesta del adiós. Comillas: me parece igual que un dios ese hombre que está sentado frente a ti y cautivo te escucha mientras le hablas con dulzura. Tu risa encantadora me ha turbado el corazón en el pecho. Si te miro, la voz no me obedece, mi lengua se quiebra y bajo la piel un tenue fuego me recorre. Ya no veo, mis oídos zumban, brota el sudor, un temblor entera me sacude y estoy pálida más que la hierba. Siento que me falta poco para morir. Entonces ya se empiezan a hablar de este tipo de poemas y de literatura alusivos al amor, al despecho, al sexo, a todos los temas tradicionales, a lo que siempre hemos escuchado de la filosofía y la literatura griega, pues que son temas que siempre se hablaba de Aristóteles, de Platón, de las ideas filosóficas. Aquí ya estamos en una época donde ya es más desparpajo, más alusivo a temas desafiantes de la época relacionados con estos temas como el amor, el ir en contra de lo que se considera honor, los primeros poemas que hacen alusión al sexo oral y demás. Entonces también más adelante lo que hace Séneca, ¿sí? Este filósofo, es insultar, ¿no? Tiene un ensayo donde inclusive dice como fue Safo una puta, y esto en alusión a esta escritora. También el Papa Gregorio VII más adelante mandó a quemar los poemas de Safo, ¿sí? Por considerarlos inmorales, los consideraba inmorales. Más adelante se habla de otros importantes personajes como Pericles, el cual rompiendo la tradición, desafiando a la sociedad de su época con tener una relación con una mujer conocida como Aspesia, ¿sí? El cual estando con ella por amor, lo cual era considerado en la época como inmoral, ¿sí? Estar con una persona solo por amor en medio del público y demás, tener manifestaciones de emociones y demás en sociedad, en público, pues eso era considerado algo como estúpido, como ridículo. Y sin embargo este Pericles, que era muy importante y muy influyente en su época a través de sus discursos e influenciaba en los políticos y demás, pues no le importó eso, el tener esta relación con esta mujer que era extranjera y que supuestamente tenía una mala reputación. Y pues en ese momento el matrimonio, los fines que tenía para la época era por interés comercial, mercantil o estratégicos, por posición social, ¿sí? Los matrimonios en esta época no se daban por amor,
¿sí? Como sí lo tenía Pericles con Aspesia, sino que era un asunto de familias, de tradiciones, de apellidos que debían ser semejantes en cuanto a lo que se refiere a su estrato social, en cuanto a su inteligencia o a su posición social dentro de la época. Y pues Pericles desafió a la sociedad en su momento, no solo al juntarse con una extranjera, que también era considerado pues como algo inmoral, algo fuera, era algo desafiante. Y Aspesia también se dice que ella, según Platón, escribió más adelante que tampoco es que Aspesia, a pesar de no tener todo este nombre de abolengo y demás, pues se dice que era una excelente oradora, ¿sí? Y que inclusive Sócrates la visitaba, y muchos discursos de Pericles eran orquestados por esta mujer, y esto lo mencionaba Platón. Ahora, inclusive hay discursos que han sido fuente de inspiración de presidentes como por ejemplo Obama o John F. Kennedy, inspirados en estos discursos que en algún momento escribió Pericles, y que detrás de Pericles estaba supuestamente o al lado, siendo como musa inspiradora de discursos, o que ayudaba a construir discursos, pues esta mujer Aspesia. Entonces bien interesante este punto. Ahora, en el año 429 a.C., se empieza a hablar ya de la emancipación femenina. Podríamos hablar de aquellos momentos de revolución femenina, ¿sí? Donde, por ejemplo, hubo mujeres precursoras de dicha emancipación, como por ejemplo Antígona, ¿sí? La cual enfrenta a un tirano en su momento, Lisístrata, la cual realiza una huelga sexual, ¿sí? Por conseguir unos derechos, o Praxágora, ¿sí? La cual suplanta a varios hombres en una asamblea, y esto con el fin de poder luchar por derechos de las mujeres. Hay una mujer, los trágicos y los cómicos y filósofos en su momento, ¿sí? Se burlaban de esto en cuanto a estas mujeres, ¿sí? Y hay una mujer bien interesante que era Medea, y esta mujer Medea relata Irene Vallejo, la página 172 y 173, de cómo decía lo siguiente en algún momento Medea, ¿sí? En medio de una intervención. Medea dijo: nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo. Y este es el peor de los males. Separarse del marido es escandaloso para las mujeres, no así para los varones. Cuando ellos se aburren en casa, salen a distraerse. Sin embargo, si hacemos lo mismo, no nos dejan salir diciendo que hay que cuidar a los hijos. Aseguran que, permaneciendo en casa, las mujeres evitamos peligros, mientras que el hombre, pobrecillo, ha de ir a batirse a la guerra. Entonces, miren cómo Medea, pues, en esta emancipación femenina, hace esta crítica, ¿no? De cómo los hombres sí podían salir en cualquier momento, y que las mujeres no, debían quedarse en casa cuidando los hijos y demás, pero ella, en medio de una defensa de las mujeres, pues habló en voz alta diciendo esto, no, pues pobrecillos ellos. Entonces ella hace esta crítica, y es una manera de alzar su voz y de poder defender a las mujeres. Más adelante se habla en cuanto a Platón, y me encanta esta parte porque siempre hemos tenido considerado, o siempre que se habla de estos personajes históricos, pues se habla de lo bueno, ¿no? De sus importantes ideas, de sus importantes libros, pero Irene Vallejo aquí nos muestra la faceta mortal de estos personajes, que llegan a hablarse tanto de ellos, o a ser tan admirados que los llegamos a mitificar, a endiosar, a colocarlos dentro de un pedestal del Olimpo, pero olvidando que estos también son seres mortales, que también se tiraban pedos, que también tenían o eran sujetos a condiciones fisiológicas como cualquier otro mortal. Por ejemplo, en cuanto a Platón, se ve esta ambivalencia cuando en uno de sus libros dijo que como castigo a los hombres injustos, que como castigo los hombres injustos reencarnaban en mujeres, y que por eso existía el sexo femenino. Entonces, ¿cuál era la razón de que existiera el sexo femenino? Porque era una manera de castigar a los hombres injustos, y como tal, en la reencarnación, pues
estaban dentro de cuerpos de mujeres o el sexo femenino, y por eso existían las mujeres. Y paradójico esta ambivalencia que a todas luces hoy en día podría ser criticada, ¿no? Donde pues él tendría una manifestación machista y odiosa en contra de las mujeres, pero como también se habla más adelante en sus libros en la República, en este libro bien famoso, donde por ejemplo elogia a la mujer y manifiesta que hay una igualdad de condiciones entre ambos. Y precisamente lo que dice es lo siguiente. El filósofo sostuvo en uno de sus libros lo siguiente, dice: ninguna ocupación en el gobierno del Estado corresponde a la mujer por ser mujer, ni al hombre en cuanto a hombre, ¿sí? Ni al hombre en cuanto a hombre, sino que las dotes naturales están similarmente distribuidas entre ambos, y la mujer participa por naturaleza de todas las ocupaciones, lo mismo que el hombre. Entonces mire que en unos apartados ataca a la mujer, es machista, ¿sí? Es repulsivo, odioso en contra de ellas, pero en otro libro pues habla de la igualdad. Y precisamente pues eso es lo que me encanta, porque esos somos los seres humanos. Muestra esa faceta donde pues somos imperfectos, donde en una época de la vida o en determinado momento se puede tener un pensamiento y en otra época de la vida pues se tiene otro pensamiento, y esos somos los seres humanos, contradictorios, y eso es lo que me gusta que se analice en cuanto a estos filósofos importantes. Ahora, más adelante lo que se habla en este tema es en cuanto a cómo nace el teatro, ¿sí? Y cómo alguien bien importante como Esquilo, referente de la tragedia griega, lo cual teatro significaba lugar para mirar. Entonces empieza a hablar de cómo existía estos escenarios donde se llevaba a cabo pues el teatro, y obviamente con el sesgo de machismo donde los actores y demás eran pues hombres. Y también nace la disciplina de la historia a través de Heródoto, ¿sí? Un personaje bien importante, podríamos decir que el primer historiador griego, y este historiador recorría las fronteras, las culturas, y todo lo consignaba en el papel. Hablaba, por ejemplo, en la historia de cómo las guerras, las diferentes culturas entre Asia versus Europa, las guerras entre pueblos, los relatos. Analizaba el contraste de culturas, de los múltiples personajes de diferentes culturas, y cómo se menciona aquí en la historia pues esa multiplicidad de testigos de diferentes épocas o sucesos, de los indicios, múltiples indicios de verdades en cuanto a un hecho histórico, o cómo la historia está llena de contradicciones. Y más adelante se habla acerca de la forma de los papiros, ¿sí? Por ejemplo, el papiro que se conoce que es más largo, medía 42 metros de largo, un papiro, y es el más largo que se conoce. No había espacio entre palabras, porque pues se necesitaba, el espacio era importante en estos papiros, entonces no había espacio entre palabras, entre frases, para ahorrar espacio. Entonces imagínense cómo sería leer esto, lo que significaba el poder leer estos papiros. Y también se hablaba de cómo se guardaban en cajas para la protección de insectos, humedad, etcétera, y por eso pues sobrevivieron muchos de estos papiros. Ahora, este Heródoto, este historiador bien importante, narra batallas en cuanto a los griegos versus los bárbaros, sus costumbres, y tiene la historia dividida en 9 libros, lo cual hace referencia a las 9 musas. Y cada uno de estos libros pues es en honor a las 9 musas que conocemos de Grecia. Ahora, más adelante se menciona acerca de la novela del escritor italiano Umberto Eco, El nombre de la rosa, y cómo allí vemos que este Umberto Eco, pues el personaje que investiga los asesinatos dentro de esta novela, ¿no? Recordemos que este libro hablaba acerca de cómo en una bahía en el siglo XIV, los monjes, ¿sí?, quien pretendía ir a buscar un libro que había dentro de la biblioteca,
pues eran asesinadas, estas personas que pretendían llegar a este libro. Entonces hay un monje, ¿sí?, que está dentro en la visita de esta abadía, y se le encarga que él pueda descubrir en esta novela policíaca de Humberto Eco, que él pueda descubrir quién es el que está asesinando a los monjes, ¿sí?, a aquellos que pretenden llegar a un libro, y cuál es la importancia de este libro, o sea, de qué trata este libro que no puede ser leído por los monjes, y quien ose intentar llegar a este libro pues va a resultar muerto. Y resulta que recordamos que este monje al que se le encarga esta misión, pues Humberto Eco, este personaje es en alusión a Jorge Luis Borges, ¿sí? Y resulta que el libro que era objeto de esta censura, de que no podía ser leído, era el libro de Aristóteles sobre la risa, ¿sí? Recordemos que en su momento pues se habla de que como era considerado algo estúpido, algo inmoral, algo absurdo en su época, pues se perdió este libro de Aristóteles. Y aquí se hace mención a cómo este libro sobre la risa era la segunda parte del libro La Poética de Aristóteles, ¿no?, que era un ensayo sobre el universo revolucionario de la risa. Y en esta parte Irene Vallejo empieza a mencionar, bueno, ¿y por qué este libro en la novela policíaca El nombre de la rosa, que era el libro de Aristóteles, que era la segunda parte que hacía alusión al tema de la risa, por qué era censurado, por qué no podía llegar a ser de conocimiento público? Y precisamente Irene Vallejo hace mención de un libro del escritor checo, al cual admiramos y el cual hemos leído la novela La insoportable levedad del ser, pero que no podemos dejar pasar por alto. Pero el libro al que se hace alusión en este punto es el libro La broma, la novela de Milán Kundera. Y aquí básicamente dice lo siguiente: ¿por qué la risa podría ser objeto de ser prohibida en algún momento? Y dice lo siguiente: La broma, el libro de Milán Kundera. La risa tiene una enorme capacidad de legitimar el poder, y por eso inquieta y es castigada. En general, los amados líderes de todas las épocas han aborrecido y perseguido a los cómicos que osaban ridiculizarlos. Los humoristas suelen tropezar con los regímenes y con los individuos más intransigentes. Incluso en las democracias contemporáneas estallan polémicas acaloradas sobre los límites del humor y la ofensa. En general, las posturas sobre este asunto dependen de si las convicciones en juego son las nuestras o las de otros. La tolerancia tiene conjugación irregular. Yo me indigno, tú eres susceptible, él es dogmático. Aristófanes, como Chaplin, encarna la risa rebelde y disidente. De hecho, siempre he pensado que el humor de ambos tiene un aire de familia, una familia donde Chaplin sería el primo bonachón y Aristófanes el abuelo sarcástico. A los dos les interesaba la gente corriente y vulnerable. Sus héroes nunca son aristócratas. Según la ocasión, Charlotte aparece como vagabundo, como preso fugado, como inmigrante, como alcohólico, como parado o como famélico buscador de oro. Entonces, la risa precisamente lo que hace es ridiculizar, ¿sí?, a la dictadura, a los líderes en su momento, y la risa es un medio a través del cual se puede satirizar, criticar a los líderes o a los gobernantes, y es una manera jocosa de poder criticar sus actuaciones y también de llevar a la reflexión al público, a las personas, ¿no? Eso lo vemos mucho, por ejemplo, con las caricaturas. Cuando vemos caricaturas en los periódicos, en las revistas y demás, vemos cómo a través de la risa se pueden dar diferentes reflexiones de tipo político que nos ayudan a ver que eso, más que un entretenimiento, es un medio a través del cual podemos criticar o no estar de acuerdo en contra del gobierno de turno. Lo vemos con, por ejemplo, Mafalda, ¿cierto? Lo vemos con el que es presidente ahorita de este país que está en guerra con Rusia, que en su momento fue humorista o tuvo un tema como de teatro del país de Ucrania. Entonces, mire que aquí se entiende por qué la risa es censurada, ¿sí? Porque eso coloca en ridículo a quien detenta el poder, y es un medio un poco más flexible, un poco más fácil de entender, de llegar a las personas, al vulgo, a la popularidad, a la gente en general, para transmitir ideas que en el fondo son filosóficas, son reflexivas o que son políticas. Entonces es bien importante esta parte de la risa. Ahora, este libro era prohibido porque elevaba a la risa a arte, ¿sí?
Entonces la risa libera del miedo. Y en la actualidad, inclusive la academia de esto en Hollywood, donde se dan estos premios, estos Oscar a películas, difícilmente en la actualidad una comedia puede llegar a tener posibilidades de ganarse un Oscar, ¿no? Porque es considerado como algo ridículo, algo que es de baja categoría. Inclusive por eso es que el libro prohibido, que era el de Aristóteles, pues eleva la risa y lo deja más allá de algo momentáneo, de algo de perder el tiempo, lo eleva a calidad de arte, ¿sí? Y cuando hablamos de arte, pues ¿cómo lo entendemos? Por aquello que tiene la capacidad de poder hacer reflexionar al ser humano en cuanto a algo, ¿sí? No solamente a través, el arte no solamente es los tratados sesudos de ciencia, ¿sí? Entre más, a veces consideramos que entre más académico, entre más florituras, entre más palabras ribombantes tenga un texto académico, podemos caer en el error, que más serio es o más verdad es ese texto, que porque es algo producido por un científico. Y debemos pensar que la verdad, sin importar a través del medio que se transmita, pues no deja de ser verdad, ¿no? Si es a través de la comedia, si es a través de un texto científico, de una revista indexada. Ahora, hay otra referencia en este libro, en la página 193, ¿sí? Donde dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Aquí, los humoristas suelen tropezar acá. En general, las posturas sobre este asunto dependen de las condiciones en las cuales nosotros nos encontremos. Si yo estoy en una orilla donde estoy en contra del gobierno, por ejemplo, de turno, y hay una comedia, pues me va a parecer chistoso y voy a estar de acuerdo. Si yo estoy en la otra orilla, voy a decir que es un insulto. Bueno, más adelante, eso como para finalizar el tema de la risa. Ahora, se habla de otro importante personaje como lo es Aristófanes. Este era un griego, era un dramaturgo y el cual condenaba la retórica, ¿sí? Condenaba a la retórica de Sócrates. Este Aristófanes mencionaba que la retórica simplemente se prestaba, mal manejada, para enredar, ¿no? Para embaucar a las personas por la elocuencia y la manera de expresarse, pero en el fondo todo eso era un disfraz, eran florituras que simplemente las personas creían que era verdad de lo que se estaba hablando solo por lo bonito de la voz, de la elocuencia al momento de expresarse, más que por el mensaje de fondo y por la verdad de lo que se estaba tratando de comunicar. Entonces este Aristófanes se representaba más a lo que era el vulgo, se identificaba más con el borracho, con el desgraciado, tal como lo dijimos ahora, como por ejemplo con Chaplin, ¿no? A través de esa risa y de la persona del común. Entonces, en su momento Grecia cae derrotada por Esparta y Alejandría, que es la región delta, por la humedad, pues era más difícil que se conservaran los papiros. Mientras que hay otros en una guerra, mientras que en otros lugares alejados de esta región delta pues podían conservarse más los papiros. Hay una guerra que ocurrió con los atenienses en contra de Sicilia en Italia y se dice que 7.000 prisioneros fueron tomados por parte de los sicilianos, ¿sí? Por la parte de Siracusa. ¿Cuáles prisioneros? Estos atenienses. Y resulta que a estos personas de Siracusa, de esta región italiana que conocemos, les encantaba la poesía. Eran unos admiradores del poeta Eurípides. Y se dice que allí en Siracusa, pues en algún momento el apóstol Pablo habló de Jesús. Churchill en algún momento pintó acuarelas en este lugar. Y entonces con esos prisioneros atenienses, el cual que en Sicilia amaban tanto la poesía que alguien más importante, exceptuando a Homero, el que le seguía en orden, que era muy amado, era Eurípides, este poeta. Entonces dice que estos 7.000 prisioneros, muchos de ellos fueron liberados porque los colocaban, les pedían que si sabían poemas de Eurípides, y muchos de ellos relataban o declamaban poemas
de Eurípides y pues fueron liberados por el simple hecho de conocer los poemas de Eurípides, y después iban donde Eurípides y le contaban esta anécdota. Entonces, durante el helenismo había alrededor de más de 100 bibliotecas, ¿sí? Y se habla de lo que se conoce como el gimnasio, ¿sí? Un gimnasio. Y resulta que en este gimnasio pues tenía que ver mucho con las bibliotecas, estaban como muy relacionadas con la biblioteca, y en los gimnasios se practicaba el atletismo y la lucha. Y esta palabra gimnasio deriva de la palabra desnudez. Entonces llama la atención, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a un gimnasio hoy o vemos un gimnasio en la actualidad, pues también se ven unas vestimentas particulares que no solamente son cómodas para que la persona pueda realizar un ejercicio, sino que a veces se ven unas vestimentas que uno podría decir, esa persona está como desnuda. Y paradójicamente la palabra gimnasio deriva de la palabra desnudez. Y untaban todo su cuerpo de aceite, ¿sí? Y mostraban su cuerpo casi desnudo, untado con aceite en medio de todo este tema del atletismo, de la lucha y del entrenamiento en estos gimnasios. Ahora, sabemos que la calificación más a nivel académico que se tiene referenciada es de 1 a 10, y 10 siendo el número como de más alta calificación. Se suele utilizar esto en el mundo académico, y resulta que esto no es una coincidencia, esto tiene una razón de ser, porque en su momento pues esto hace alusión a los 10 mejores oradores áticos. En su momento pues eran 10 oradores áticos en su momento en la Grecia, y por eso es que también se ha tomado esto como de las calificaciones, y que no es una coincidencia de que sea de 1 a 10. Ahora, en aquella época los abogados en su momento no representaban a su defendido, yendo el abogado a hablar en su defensa ante el público, sino que los abogados preparaban para que la misma persona que estaba siendo acusada le ayudaban a preparar un discurso, y estos mismos iban y pronunciaban su discurso, ¿sí? Se los grababan, se los memorizaban. Hablamos de la época de los sofistas y de cómo en esta época se habla de la invención del género de la conferencia. También se habla de los precursores de lo que sería el psicoanálisis más adelante, o de la terapia de palabra, como a través de un personaje bien importante que se llamaba Antifonte, el cual abrió un local en Corinto, y resulta que fue el pionero del psicoanálisis, de las terapias de palabra en los psicólogos. ¿Por qué? Allí invitaba a las personas que tuvieran algún tipo de aflicción o de tristeza para que fueran allí, escuchaba sus lamentaciones, escuchaba sus tribulaciones, y resulta que este Antifonte a través de la palabra lo que hacía era alentarlos, ¿sí? Y darles terapia. Entonces por eso se habla de que Antifonte fue el pionero del psicoanálisis, y porque escuchaba a los afligidos. Entonces se habla del poder de la palabra. En la página 206 del libro menciona lo siguiente: en el siglo V a.C., el formidable sofista Gorgias escribió: la palabra es un poderoso soberano, con un cuerpo pequeñísimo y del todo invisible. Ejecuta las obras más divinas: quitar el miedo, desvanecer el dolor, influir alegría y aumentar la compasión. El eco de estas ideas griegas resuena en la que me parece una de las frases más bellas del Evangelio: una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces mire cómo vamos viendo de todo lo que ha resultado en Grecia, ¿no? De cómo el primer bibliotecario, los pioneros del psicoanálisis, el teatro, las primeras matices de la emancipación femenina. O sea, prácticamente el mundo pareciera que hubiera nacido en Grecia, ¿no? Todo lo que conocemos hoy en día, y cómo vamos dilucidando cada uno de estos temas tan interesantes. Ahora, también en esta época pues se criticaba las florituras en las palabras, ¿sí? Porque ya se utilizaba palabras rimbombantes, florituras en la manera de escribir, la palabrería. Entonces pues también se hace esta crítica, y más adelante se menciona los libros de Mark Twain, de cómo por ejemplo las aventuras de Huckleberry y de Tom Sawyer, como en su momento la editorial elimina una palabra que era nigger. Esta palabra nigger el significado es negrata, y hacía alusión a los esclavos. Entonces, por ejemplo, esto es un término que suele ser utilizado o suele ser enmarcado como algo ofensivo, porque en su momento a los esclavos
pues se les decía níger, ¿sí? Negrata. Y entonces la editorial en la última época pues eliminan esta palabra y se empieza a hablar de cómo las transformaciones de la literatura y se hace mención, por ejemplo, de Platón, de cómo era esquizofrénico, dice Irene Vallejo, ¿no? De cómo en el libro La República, habla del mito de la caverna, que es bien famoso, ¿no? Donde estas personas están encadenadas y porque hay un fuego y solamente ellos pues pueden ver lo que se refleja a través de las sombras, a través del fuego, y uno de estos rompe las cadenas y sale, ¿sí? De la caverna y puede vislumbrar de una manera libre el mundo y no lo que simplemente se le quiera imponer a través de las sombras, a través del fuego. Entonces se hace alusión a esta libertad, pero a la vez también cómo se critica a Platón como cualquier otro mortal, de cómo en el libro 3 del mismo La República, con palabras de dictador, pues hace alusión a que el teatro solamente debe ser ejercido, ¿sí? O actuado por hombres, ¿sí? Y que estos deben ser heroicos, de que deben ser admirables, de que deben ser masculinos, y cómo se censura la música y la literatura que los jóvenes puedan escuchar. Inclusive allí en este libro La República, Aristóteles dice que los juegos infantiles deben ser autorizados por los gobiernos, y deben los poetas y los dramaturgos deben ser como inspeccionados por la policía. Inclusive se propone Aristóteles en este libro que se vigile lo que los poetas escriban, y de cómo que esto no vaya en contra de lo que es considerado legal y justo para el gobierno, y que inclusive esto debe pasar por el tamiz de los jueces y que los jueces deben aprobar esto. Entonces aquí Irene Vallejo nos muestra cómo esta faceta ambivalente o contradictoria de Platón, que en una parte de un libro, La República, está a favor de la libertad, del pensamiento libre, pero cómo en otra parte del libro funge como si fuera un dictador y censurando la literatura, censurando la participación de las mujeres, de que solamente se debe hablar de actos heroicos de los hombres, que no se debe hablar de actos tristes, ni de la derrota, ni deben participar las mujeres. Entonces es bien interesante este punto de Aristóteles, y más por el día de hoy vamos a dejar aquí esta sesión. Y nos vemos el próximo fin de semana para continuar hablando de este libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Espero que estas ideas les puedan gustar, o lo que he transmitido, que pueda motivarles a que puedan leer el libro y conocer de esta historia tan fascinante como lo fue Grecia en su momento, y en el devenir de cada una de las instituciones y de los diferentes temas que hoy en día mencionamos. Que pasen una feliz tarde, no olviden darle me gusta y compartir a estos videos. Y feliz tarde.